Muy buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a este talk show de Carbo. Hoy tenemos una sorpresa muy especial, es el invitado que tenemos para nuestro segmento de liderazgo, el doctor Hans Fromo Guerra. Voy a presentárselo a ustedes por medio de este video. Los dejo con el doctor Hans. El doctor Hans Fromo Guerra se graduó de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con mención honorífica, recibiendo la medalla Gabino Barreda de dicha facultad e ingresando a la galería de mejores alumnos de la Facultad de Medicina. Su especialización en oftalmología y el entrenamiento de su especialidad en enfermedades y cirugía de la retina y vitrio la realizó en el programa de posgrado de la UNAM en la Asociación para Evitar la Ceguera de México. Posteriormente hizo estudios de maestría en ciencias médicas con énfasis en investigación y epidemiología clínica y estudios de doctorado en la UNAM también y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha realizado estancias académicas en Italia y Francia, un diplomado en Administración Estratégica y Desarrollo de Negocios de la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de pregrado de Histología en la Facultad de Medicina de la UNAM de 1990 al 2007 y actualmente es profesor de la asignatura de posgrado de la especialidad de oftalmología y de metodología de la investigación y tutor en programas de maestrías y doctorados en ciencias médicas en dicha institución académica. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. También es miembro activo de múltiples sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el Consejo Mexicano de Oftalmología, la Academia Americana de Oftalmología, ARVO, la Sociedad Europea de Vitreoretinal, la Asociación Panamericana de Oftalmología y la American Society of Retina Specialists, recibiendo de esta última organización la distinción de Honor Award en el 2006 y Senior Honor Award en el 2008. Es miembro fundador de PACORES en el 2006 y fundador del Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales MARVO en el 2010, el cual es el homólogo de Carbo. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Retina en el 2013 y presidente del Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales MARVO del 2013 al 2015. Dentro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología ha servido como coordinador del Congreso Nacional de Residentes, delegado ante la Organización Mundial de la Salud y tesorero. Es miembro del Consejo Nacional para el Tratamiento de Enfermedades Oculares y Prevención de la Ceguera en México y es autor de más de 70 artículos científicos originales y 4 capítulos de libro. Sus áreas de interés en oftalmología se enfocan en la clínica, la cirugía y la investigación en retina, particularmente en los aspectos de biología molecular, epidemiología clínica, nutrición, imagenología y desarrollo de métodos y escalas diagnósticas. Su práctica asistencial la realiza como médico adscrito al servicio de retina de la PEC y presidente del comité de investigación del mismo hospital. Su práctica privada la realiza en el Hospital ABC Observatorio, Hospital Ángeles Pedregal y la Unidad Oftalmológica del Valle. El Dr. Hans es miembro activo del International Physician for the Prevention of Nuclear War y de la Campaña Internacional para la Abolición de Armas Nucleares. El Dr. Fromo pertenece a IPPNW desde 1991, teniendo una activa participación dentro de la organización desde que era estudiante de medicina. Ya el resto de la historia del Dr. Hans nos la contará él en persona. Hola Hans, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, Claudia? Es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde y para convivir y platicar un rato. Te agradezco que hayas decidido ser parte de esta experiencia durante el Congreso Nacional de Oftalmología de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Hoy vamos a compartir contigo 30 minuticos y quiero que nos cuentes un poquito acerca de tu vida. Vimos tu biografía, es impresionante, pero yo quiero que vamos desde el inicio. Cuéntanos un poquito cómo nació en ti estas ganas de tener, de hacer algo distinto a la práctica oftalmológica cotidiana. ¿De dónde nace esto? Bueno, es una cuestión que se fue concatenando y juntando a lo largo de mucho tiempo y que he tenido la fortuna de pues sembrar y hacer circunstancias o cosas que me han atraído desde la preparatoria
a lo largo de mi vida profesional y que se han ido manifestando y que he ido pudiendo incorporarlos al eje que es mi práctica médica. Todo esto mucho tiene que ver también con la influencia, obviamente, de mis padres, que desde niños nos pusieron de forma muy importante el aprender oratoria, el aprender poesía, declamación, que es otra de las cosas que hago y que ahora también he estado pudiendo concretar de forma más común. Pero esto me llevó a que en la preparatoria y en la primera parte de la universidad decidiera entrar a distintos concursos de oratoria a nivel de la universidad. Gané 2 de ellos en la UNAM. Y uno de ellos fue precisamente con el tema de proscripción de armas nucleares. Y esto porque era un momento, estábamos saliendo de los 80s, donde la carrera armamentista tenía su pico mayor y uno escuchaba que era un problema y de eso trató. Pasando los años, ya en la carrera, en la Facultad de Medicina, cuando estaba en tercer año de la carrera, 1991, un médico muy reconocido aquí en México, el doctor Manuel Velasco Suárez, que fue fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, un político también muy metido en muchas cosas, fue gobernador del estado de Chiapas, pues se puso en contacto con el director de la Facultad de Medicina, en ese entonces, el doctor Juan Ramón de la Fuente, para que le recomendara a 2 o 3 alumnos con promedio de 10 que pudieran acompañarlo a un congreso fuera del país, fuera de México. Entonces, le dieron mi nombre. Después de ciertas vicisitudes pude entrar en contacto con ellos porque era un tiempo en donde no había teléfonos celulares. Y pues me entrevisté con el doctor y tuvimos una afinidad pues importante en la vocación de la preocupación por la paz. Me hizo varias entrevistas y pues con esto me apoyó y me escogió para que fuéramos al Congreso de IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, que es una ONG internacional de médicos fundado por 2 médicos cardiólogos, el doctor Bernard Laun, que fue el doctor Eugene Chasov. Ellos 2 lo fundaron, el doctor Laun, cardiólogo de la Universidad de Harvard, el primero que inventó, el inventor del desfibrilador de corazón, el primero en utilizar la lidocaína para arritmias, y el doctor Chasov, director del Instituto Cardiológico de Moscú, que en los 80s empezaron a hablar de la muerte súbita en un congreso de cardiología, y empezaron a hablar cuál sería la muerte súbita para la humanidad y vieron que eran las armas nucleares. Y crearon esta ONG que empezó a trabajar en el año del 80 que se fundó, y en 1985 por su trabajo, que tal vez más adelante platicaremos, le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1985 a esta ONG. Entonces yo voy a este congreso que era el 11º, ya a una ONG que tenía este galardón, y cuando voy a Estocolmo me doy realmente una idea de la importancia tan grande que es el que en el mundo no existan armas nucleares, y a partir de ahí pues decidí que la mitad de mi trabajo profesional, con las subidas y bajadas del tiempo que tenemos, lo iba a dedicar a que no existieran armas nucleares en el mundo. Entonces así fue como empezó esto. Y pues afortunadamente he podido llevar por un lado la parte médica y por otro lado y científica y de investigación, que es una de las áreas que más me gusta, con la parte del activismo en este aspecto. Yo veo algo muy importante en tu carrera y es que definitivamente no solamente has buscado más allá en la parte de investigación, porque veo que tienes más de 70 artículos publicados en este momento, sino que también has buscado más allá hacia la parte de proyección social. Y esto implica una importante carga de liderazgo. Yo sé que en los inicios hubo tal vez un poco de estar en el lugar adecuado y tener los contactos adecuados, pero veo también que hay una marca que es la excelencia académica. Veo también que tienes un doctorado y yo quisiera que nos hablaras un poquito, especialmente para las personas jóvenes que nos están oyendo, por qué el médico oftalmólogo, o si tú lo recomiendas o no, no debe quedarse simplemente
en la parte clínica, sino que debe ir a buscar algo más allá en el conocimiento, en la educación o en su práctica social. Me parece que hay que pensar esto en dos aspectos y que es algo que yo he intentado hacer. Por un lado, tratar de dar siempre el mejor esfuerzo y decir que para poder cambiar las cosas uno tiene que cumplir y que tiene que hacer las cosas en la mayor excelencia. Y en efecto, he tratado a lo largo de mi carrera, pues siempre hacer lo mejor posible dentro de lo que cada uno hace, en cada momento, en cada trabajo, en cada examen. Y eso de alguna forma va dando cierta estructura, cierta solidez académica que permite poder hacer otras cosas adicionales al respecto. Y también tiene mucho que ver con la filosofía del por qué uno elige estudiar medicina, ¿verdad? La medicina es una industria, es una actividad, es una profesión que tiene tantas aristas, tantos lados, que básicamente si nos metemos podemos ir definiendo eso particular que nos llama a hacer y contribuir al concepto global de la medicina. Probablemente el más grande médico mexicano que ha existido, el doctor el doctor Ignacio Chávez Sánchez, fundador del Instituto Nacional de Cardiología, con más de 200 doctorados honoris causa, fue un personaje verdaderamente importante en nuestro país, decía que no hay peor forma de mutilación espiritual que la de un profesionista falto de cultura humanística. Quien carezca de ella podrá ser un gran sabio en su ciencia, un gran técnico en su oficio, pero que en lo demás no pasará de un bárbaro ayuno de lo que da la comprensión humana y de lo que fija los valores del mundo moral. Humanismo, continuó, no es un lujo, ni un refinamiento de estudiosos que tienen tiempo para gastarlo en frivolidades disfrazadas de satisfacciones espirituales. Humanismo, concluyó, quiere decir cultura. Comprensión del hombre en sus aspiraciones y miserias. Valoración de lo que es bueno, de lo que es bello, de lo que es justo en la vida. Conjunto de normas que rige nuestro mundo interior. Afán de superación que nos lleva, como en la frase de Séneca, a igualar con la vida el pensamiento. Y él dice entonces que esa es la función del humanismo al hacernos cultos. Entonces, no podemos comprender por qué o queda corta nuestra formación si no somos capaces de entablar una conexión médica, si nos dedicamos a la práctica médica profesional, con una persona que tiene un bagaje cultural, un entorno sociocultural de cierto nivel, probablemente muy limitado, probablemente con baja educación, y gente que tiene el lado exactamente contrario. Y el médico tiene que saber, para ser efectivo, que es ayudar al prójimo, ser efectivo en esta comunicación social de ambas cosas. Entonces, si esto lo tenemos en mente o esta es una cuestión aspiracional que nos ponemos, pues hay que ir haciendo actividades que creen esa realidad, porque no es una cosa que se dé de la nada, hay que hacerlo a propósito, ¿no? Y hay que hacerlo con alguna visión o con alguna meta que la vayamos construyendo y el resto pues se va manejando de acuerdo a cómo lo vamos viviendo. Y yo veo ahí que estás hilando conceptos. Primero está la excelencia académica para llevarte a un desarrollo cultural en el humanismo, dedicado y enfocado al servicio del otro. Y yo creo que esas son tres pilares fundamentales de un buen líder. O sea, un buen líder tiene que tener la fortaleza moral que hace que los demás lo quieran seguir, pero enfocar todo eso hacia el servicio de los demás. Entonces, te agradezco el regalo que nos acabas de dar, esta parte pues que nos acabas de, eso es recitar, no sé cómo se diría, pero enfoca muy bien un mensaje muy importante para nuestra audiencia joven, y es que en ir más allá, en realmente buscar más allá, es donde se encuentran las respuestas. Hay algo que te traigo, esto es un regalo y es una sorpresa para ti. Yo sé que tú no sabes que esto venía, pero yo quiero que lo veamos. Por favor, veamos todos este video.
Y Hans Fromow, académico mexicano integrante de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares ICAN, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017. Hans Fromow Guerra. El doctor es miembro del equipo ganador del Premio Nobel de la Paz 2017. Con los doctores Hans Fromow Guerra. La prohibición y eliminación de las armas nucleares es la prioridad de seguridad más urgente de nuestro tiempo. El Comité Nobel de Noruega ha reafirmado que la prohibición y eliminación de las armas nucleares es la prioridad de seguridad más urgente de nuestro tiempo. ICAN es una campaña que fue lanzada en 2007 por Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear. Bueno, es una sorpresa tal vez para nuestra audiencia saber que nuestro acompañante de hoy hace parte de una organización que fue premiada con el Premio Nobel, y yo creo que nadie mejor que Hans nos puede contar un poquito cómo enriquece esa experiencia tu vida. Bueno, en realidad pues sí fue ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida, porque alimenta el trabajo, o da un pequeño respiro al trabajo de muchos años. Como les estaba platicando, yo empiezo en esto de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, que es una ONG que ganó el Nobel de la Paz en el 85, a trabajar como estudiante, haciendo muchas cosas. Cuando regresé de ese congreso de Estocolmo, me dediqué a formar grupos de estudiantes en toda América Latina, en varios países, viajando, a veces apoyado por la organización, a veces por mis recursos propios, para visitar estudiantes de medicina e invitarlos a participar en esta agrupación. Y pues eso es difícil a veces desde el punto de vista de que como estudiante de medicina, pues los ingresos son nulos, ¿verdad? Entonces, pocos o inexistentes. Hubo años de mucha sequía en términos de esto, porque luchar para que no existan armas nucleares, pues podremos comprender que es un motivo grande, difícil de alcanzar. Hasta que en el año 2005, en un congreso que tuvimos, 2005-2006, en el año 2006, en un congreso que tuvimos en Finlandia de IPPNW, que he estado participando en el Board of Directors de esta organización desde estudiante, a sugerencia de un ginecólogo malasio, miembro de nuestra organización, el doctor Ron McCoy, dijo: todo está estancado en el desarme nuclear, ¿por qué no hacemos o emulamos lo que hizo un año antes la campaña para eliminar las minas antipersonales, landmines? Ese es un problema también muy importante de salud en muchos países. Aquí en Colombia es terrible, sí. Es terrible, pero en el 2005 se hizo una campaña, y esta campaña mundial, la idea es congregar a todas las organizaciones que trabajen en ese sentido para juntarlas en un proyecto claro y no disgregar los esfuerzos. Entonces, se votó, lo votamos a favor, se le dieron recursos a la creación de esta campaña, se le dio la batuta a dos grandes amigos míos, australianos, Tilman Roth y Bill Morning. Este último ya falleció, Tilman no, y crearon y convocaron esta campaña que nació en Australia físicamente, que la única cuestión es que tú trabajes para el desarme nuclear y que lo hagas desde la no violencia. Y entonces empezamos a trabajar con varias estrategias, cada vez juntando más agrupaciones, más organizaciones a esta situación, hasta que tuvimos la fortuna de hacer equipo con un grupo de países pequeño para hacer y desarrollar unas conferencias que se llamaron Conferencias sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares. Estas conferencias fueron organizadas por países, es decir, por los gobiernos, los ministros de Relaciones Exteriores,
El primero fue hecho en Oslo, el segundo fue hecho en México, en Nayarit, el tercero en Viena. Y esas 3 conferencias, lo que hicimos en esas fue que se sentaba en la parte de adelante del foro los ministros de Relaciones Exteriores o los representantes de los países oficiales, y atrás nosotros, la organización, los miembros de ICANN, de la campaña, donde les dábamos toda la herramienta y la base científica, porque habíamos médicos, ambientalistas, de abogados, gente del área espiritual, etcétera, para darle los conceptos y del riesgo y la información del grave problema que sigue siendo las armas nucleares. Antes se pensaba que eran muchas, pero sigue siendo un problema grave capaz de destruir la vida en el planeta. Entonces, después de estas conferencias, logramos que dentro de Naciones Unidas se abriera un proceso que se llama grupos de discusión abierta, para ver qué se va a hacer con ese tema. Y eso fue mejor que nada. Y digo mejor que nada porque muchas veces estos grupos de discusión abierta dentro de Naciones Unidas acaban en nada. Sin embargo, esto progresó y se logró que en el año 2017 este grupo comprometido de países, junto con muchos otros, se creara exactamente hace 3 días, el 7 de julio, pero del 2017, se creara el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, que es un tratado importantísimo porque es el primer tratado que hace ilegal la simple posesión de las armas nucleares. Hoy por hoy es ilegal tener armas químicas, tener armas biológicas, pero las más graves, las más destructoras a nivel mundial, genocidas, porque no están dirigidas a un ejército, sino están dirigidas a la población civil, son las armas nucleares, y era legal tenerlas. Entonces se creó, empezó el proceso de firma y ratificación. Los tratados tienen que firmarse por los países y ratificarse. Esto tiene diferentes procesos legislativos dependiendo del país, y cuando llegan a 50 ratificaciones se convierte en ley internacional. Entonces ya es obligatorio hacer eso, obligatorio que te desarmes. Entonces eso fue en el año 2017, en julio empezó las firmas en septiembre, y en octubre nos dan la noticia precisamente que la campaña que creamos dentro de IPPNW, que creció y que ahora pertenece en realidad a todo el mundo, a cientos de organizaciones de la sociedad civil, pues nos habían otorgado a la campaña el Premio Nobel de la Paz de ese año, del año 2017. Entonces, digo que es un respiro y una alegría muy grande porque todavía no está acabado el problema, pero sí es una herramienta importantísima para seguir ejerciendo presión y pasar, ya que se convierta en ley. Llevamos de las 50 ratificaciones, llevamos 36. Hace 3 días Fiji acaba de firmar su ratificación. Nos faltan 14 países por pasar este proceso para apoyarlo. Después va a venir una actividad diferente de la campaña, de contacto con diplomáticos, pues para seguir avanzando en esto hasta que sea una realidad esa ley, ¿no? Yo veo, Hans, que hay una cantidad de trabajo, o sea, día a día por años y años, desde que eras estudiante de medicina, casi como un apostolado en una misión que te trazaste. ¿Alguna vez has sentido que quieres tirar la toalla? Que dices como, podría estar tranquilo en mi consultorio trabajando y viendo pacientes, pero no quiero seguir con esto, no voy a trabajar por otros. ¿Alguna vez has tenido una experiencia como esa? Bueno, sí he tenido, claro, experiencias de desánimo muy temporales. Probablemente no al grado de que diga, ya, esto ya no lo voy a hacer. No, porque afortunadamente desde niño, desde joven, desde estudiante de la carrera de medicina, me queda muy clara la importancia de esto, y yo sí soy del que si no lo hace uno y no tomas ese compromiso, esa responsabilidad, ¿quién lo va a hacer? Y es la realidad. Si lo dejamos a que alguien más se va a encargar del cambio climático o alguien más se va a encargar de la eliminación de las armas nucleares, nunca sucede nada. Pero sí hubo periodos, por ejemplo, importantes de todos estos años en que pude hacer muy poco. ¿Por qué? Porque mi foco era seguir creciendo profesionalmente en la especialidad, en la subespecialidad, a la hora que hice la maestría, el doctorado.
pues son actividades que te toman tiempo también muy importantes. Y entonces ahí mi actividad dentro de la organización de IPPNW bajaba, siempre estaba presente, siempre acudía a todos los congresos mundiales, siempre cumplía con mi actividad. Desde que falleció el doctor Velasco Suárez en México, el fundador de la filial mexicana, cada país tiene una filial. Colombia tuvo una filial importantísima dentro de IPPNW cuando yo entré, después ya no hubo filial. Pues ha habido estos diferentes momentos y en muchos de esos momentos dices, bueno, por ejemplo, cuando hacíamos muchas actividades a nivel global y era cerrazón por parte de los países, decías, tal vez no es el camino o tal vez es algo muy difícil de hacer, pero siempre te queda que no, hay que buscarle otra manera. Para llegar del punto A al punto B hay 100 caminos, 200 caminos, nada más cosa de ser inventivo. La campaña internacional para abolir las armas nucleares es una idea de estas, es una prueba más de muchas pruebas que hicimos de cómo abordar o cómo avanzar en el desarme nuclear. Y en el punto de vista de la carrera, pues también muchas veces momentos de incomprensión. Yo he tenido la fortuna de contar con apoyo de mucha gente en mi carrera. Hugo Quiroz es uno de ellos, que tú lo conoces muy bien, que era el jefe del servicio de retina. Él fue quien me apoyó para poder hacer al mismo tiempo que la subespecialidad, la maestría en ciencias médicas. Eso requería que un día a la semana yo saliera más temprano del hospital, con lo que esto implica para tus compañeros, porque en el hospital, claro, en el Hospital de la Ceguera vemos 1,400 pacientes diarios y en el servicio de retina vemos 200 diarios, y que se vaya alguien a la 1 de la tarde, que yo seguía trabajando en la tarde y de hecho el trabajo de la maestría nunca había estudiado tanto como en la maestría. Es 3 veces la residencia. Tus compañeros, yo creo que te veían salir con ojos como de... Exacto, no ya mucha felicidad. Las perezas y ya nos volvemos a querer, pero ese año fue un año muy difícil y lo que se desprende de comentarios, cuando tú sabes que sigues trabajando hasta 3 veces más que ellos, entonces eso a veces sí puedes llegarlo a sentir, pero si tienes claro lo que te gusta hacer, en mi caso que era combinar la oftalmología retina con investigación, que es una de las áreas que más hago cotidianamente en la actualidad, y seguir con lo de las armas nucleares, pues dices, en algún momento se entenderá y pues habrá quien lo entienda y habrá quien no lo entienda, ¿no? Entonces yo veo, digamos, la palabra mágica en tu caso es determinación. O sea, estabas determinado a cumplir con una misión que habías empezado desde joven y que nunca has abandonado y independiente de las dificultades, de a quién le guste, a quién no le guste, tú sigues. Ahora yo quiero que le des un mensaje a alguien que nos está viendo, que está en primer año de residencia, segundo año de residencia, que apenas está empezando a ver las luces de su futuro como oftalmólogo. ¿Quieres decirle algo a ellos? Yo quiero que le des un mensaje final ya para cerrar acerca de toda esta experiencia tuya en el liderazgo para una persona que a duras penas está viendo cómo salir de sus responsabilidades de residente, que posiblemente esté abrumado como estuvimos todos abrumados al principio de nuestra carrera. Claro. Pues si estuviera en la posición de decirle algo, alguna reflexión que funcionara o que le sirviera, lo primero que le diría es que todos hemos vivido esa etapa muy difícil de la residencia, pero que tenemos que crear y construir una carrera tratando de hacer las cosas de forma mejor y diferente. Ya hay muchas carreras son muy iguales, muchas participaciones, muchos médicos son muy iguales y el mundo requiere de gente que innove, de gente que tome retos distintos, que diga esto no existe, voy a crear esto. Es muy difícil saber en qué área porque eso tiene que nacer desde una convicción profunda. Pero saber que el ser médico implica compromisos e implica tener una visión. Una vez mi papá, cuando le dije que iba a estudiar medicina, me regaló unos libros y en la dedicatoria me dice, ahora que decidiste elegir ver la vida desde el alto minarete que es la medicina. Y la medicina es un alto minarete, te permite ver lo que muchas profesiones no ven. Te permite poder valorar la importancia de la vida del ser humano, de las penas, de las alegrías,
y de lo que es bueno para el ser humano. Entonces, yo creo que los invitaría primero a ver qué es lo que encuentran que van a ser diferente y mejor y demás. ¿Qué cosa adicional a la medicina? Que no importa que sea poquito, sino que tengan ese tipo de actividades adicionales. Pueden ser de labor social, puede ser de salud pública, puede ser en el cambio climático, puede ser en esto de armas nucleares. Hay tantas áreas para poderse dedicar de forma adicional a lo que hacemos. Entre más tenemos el compromiso de devolverle a la sociedad lo que damos. Que estudiamos en una universidad pública, yo estudié en una universidad pública, laica y gratuita, que es la UNAM. Tenemos un compromiso porque no pagamos prácticamente nada por nuestros estudios en ese sentido. Y si estudiaste en una escuela privada, la más cara, pues también tienes un compromiso porque eres médico. Bueno, Hans, fue increíble pasar esta media hora contigo. Vimos en la trayectoria de Hans que en sus inicios dio mucha importancia a la excelencia. Por supuesto, hubo como un momento clave de oportunidad, pero más que todo vemos como en su camino de liderazgo hubo siempre la perseverancia y la determinación a no dejar lo que para él es importante. También vemos que van a haber momentos difíciles, pero que lo más importante que él nos recomienda es mantenernos curiosos, mantenernos en versión beta, siempre en cambio, siempre aprendiendo. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado. Quiero empoderar a las personas jóvenes que nos están viendo para que en realidad se den la oportunidad de ir más allá y llevar con ustedes a otros. Ese es el verdadero camino del liderazgo. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte mucho. Antes de terminar, decir que te felicito. Esta iniciativa es increíble. Desde que hablamos el año pasado de estar con ustedes, con Colombia cada vez tengo una identificación mayor de amistad, tanto de entrañables amigos colombianos que tengo aquí radicando en México, como ustedes allá en Colombia, que son gente que se les quiere bien, y la posibilidad de tener esto, y la verdad estas ideas innovadoras pues me encantaron. Les agradezco mucho la invitación, ha sido un honor y ojalá sirva de algo esta plática, y si no, por lo menos nos sirvió para estar aquí contigo un rato y tener la dicha de escucharte.